I would just say everyone knows that it's not a secret, and about all I can say is we know that we're on an unsustainable path fiscally. It's not that the level of the debt is unsustainable, it's not. It's that the path we're on is unsustainable and we'll have to get off that path. El endeudamiento de Estados Unidos es insostenible. Esas han sido las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esta semana en el Club Económico de Nueva York, dando una alerta y diciendo: a nivel fiscal, la política no se está haciendo correctamente y pese a que nosotros estamos utilizando nuestra política monetaria para rebajar la inflación, el nivel al que está llegando Estados Unidos en cuanto al camino de endeudamiento es insostenible. Quédate en el vídeo porque vamos a ver hoy muchas cosas relevantes, datos económicos de toda la semana importantes porque apuntan hacia qué podríamos esperar para principios de 2024 en los mercados. También vamos a analizar qué es lo que está pasando entre sectores y sobre todo también las caídas desde verano, desde las últimas semanas. Vamos a ver qué pasa en el mercado de bonos, por qué los intereses siguen haciendo nuevos máximos y sobre todo qué están haciendo los grandes inversores, dónde están moviendo su dinero, qué dice la estacionalidad para final de este año. ¿Podemos tener rally de Navidad o va a ser complicado? Todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Por favor, si te gusta, no olvides dejar un buen like, apoyas muchísimo el canal y estos análisis que llevan trabajo y por supuesto los hago para que tengáis toda la información económica de la semana. Arrancamos con el mapa de los últimos 5 días de cotización. Vemos energía, que sigue siendo el sector donde la gente busca refugio. Hace unos cuantos meses os comentaba, si los intereses lograban romper máximos, en el vídeo donde veíamos que había probabilidad de que el interés del 10 años rompiese ese máximo del 4,4%, ya lo rompió hace unos cuantos meses. Si ese máximo se rompía, veíamos que el sector energético tiende a tener una mejor correlación con los intereses. Cuando los intereses suben, el sector energético, por su composición de baja duración, tiende a hacerlo mejor y de hecho lo estamos viendo en las últimas semanas que venimos viendo. Y mientras tanto, pues recogida de capital, sobre todo en activos de más duración, semiconductores, tecnología, comunicaciones, que han sido los sectores líderes de este año y donde nos están mandando señales muy importantes que vamos a revisar en el vídeo de hoy. Arrancamos con esta diapositiva, con esta gráfica tan interesante sobre el sentimiento de mercado, que es como la ley de gravedad. No sé si os acordaréis, para los que estabais aquí en verano, donde veíamos un vídeo hace 4 meses ya, donde analizábamos esas portadas de los medios de comunicación y comparábamos, por ejemplo, la de Barron's, la de que publicaron, lo siento, estamos en una recesión, con portada roja justamente casi en el mínimo del mercado bajista, y luego publicaban una en verano que era esta, la portada que decía que el mercado alcista tiene patas. Y a partir de ahí era donde decíamos, cuidado, los bajistas están capitulando y aquí cuando el sentimiento se vuelve tan optimista y tan positivo y parece que no hay nada peligroso en el horizonte y que todo va a salir bien, ahí es cuando las probabilidades de que algo peligroso pase son mayores. Y fijaros que fue en ese momento cuando realmente el índice, bueno, consiguió hacer un poquito más de subida, pero ahí prácticamente es donde se aplana y de hecho desde verano es cuando empieza a corregir. Enseguida vamos a ver por qué el índice corrige desde verano y qué tenemos que ver para que esta corrección termine, porque algunos pueden decir que esto es una pauta correctiva, por supuesto, dentro de una tendencia alcista que se está haciendo desde el mínimo de octubre. Hay dudas sobre este mercado alcista que enseguida vamos a ver y os voy a exponer algunos gráficos interesantes, pero también vamos a ver qué debería producirse para que el mercado siga subiendo, ya que también hay argumentos para que el mercado pueda tener un buen final de año. Arrancamos lo primero con el sentimiento. Fijaros que, bueno, si estamos diciendo que a partir de aquí, cuando el sentimiento era tan optimista, el mercado empezó a corregir, por lo tanto, para que empecemos a buscar un nivel para comprar, el mercado debería volverse a poner pesimista, ¿no? Por la ley del sentimiento contrario. Pero a pesar de ello, veíamos que hace unas semanas sí que había extremo miedo y el mercado más o menos tampoco es que haya subido mucho desde el nivel en que había extremo miedo y ese miedo se está evaporando. Fijaros que incluso, aunque hayan aumentado los conflictos, haya escalado la guerra de Israel y estén pasando más cosas, parece ser que el mercado no tiene tanto miedo. De hecho, la encuesta de inversores individuales ha ido en disminución en cuanto al porcentaje de bajistas. Ahora mismo un 34,6% de bajistas versus un 34,1% de alcistas. Prácticamente están igual alcistas y bajistas, por lo que podríamos decir que según esta encuesta estamos en territorio neutral. ¿Dónde empezamos a ver un sentimiento negativo extremo? Cuando pues la encuesta muestre alrededor del 50% de encuestados diciendo que son bajistas. Ahí es cuando tienes realmente un miedo y un sentimiento muy negativo. Todavía no lo estamos viendo, sí que estamos viendo una cobertura disparada, el ratio put-call está disparado y es una cobertura donde los gestores posiblemente se están cubriendo ante potenciales caídas, pero no vemos un sentimiento donde la gente esté exageradamente negativa, por lo menos si lo comparamos
con meses anteriores, ¿no? Todavía no estamos en esa fase del miedo extremo. Sin embargo, miramos este gráfico también interesante antes de empezar, y es que vemos que Morningstar comparte esto y dice, bueno, hay dudas sobre este mercado alcista, ¿no? Pese a que el sentimiento todavía no sea extremadamente negativo, el sentimiento negativo se explica con lo que están haciendo los índices, porque fijaros, el S&P 500 aquí miden el equal weight, que sería el S&P dándole el mismo peso a todas las 500 acciones del índice, y el small caps, el Russell 2000, que son las pequeñas y medianas compañías. Y dicen de Morningstar, dicen, bueno, pues es que si miramos otros inicios de mercados alcistas, como son el 82, el 87, el 90, el 2002, el 2009, el 2020, dicen desde Morningstar, normalmente son mercados alcistas que pasados los días que han pasado ya desde octubre de 2022, ¿de acuerdo? Desde octubre de 2022 se está midiendo esto, comparados con otros inicios de mercados alcistas, la rentabilidad debería ser mucho más alta, y fijaros que la rentabilidad tiende incluso a ser más alta en las small caps, porque hay apetito por el riesgo, y por tanto me voy a acciones más pequeñas que me pueden dar mayor rentabilidad. Ahí es donde me voy, al growth, al crecimiento, a lo que tiene riesgo, ¿no? Mientras que este año está pasando algo opuesto. Fijaros, el S&P 500 es el que está dominando y las small caps es el que peor lo está haciendo, con incluso una amplitud peor que el S&P 500, cuando la amplitud tiende a ser incluso mejor en la mayoría de mercados alcistas que lo que hace el S&P 500 en general. ¿Qué quiere decir esto? Si el equal weight lo hace mejor que el S&P 500, significa que la amplitud es muy favorable, que todos los componentes del S&P 500 están empujando, mientras que aquí en 2022 lo que está pasando es que prácticamente unos pocos son los que empujan el índice, ¿vale? Si excluyes las 7 grandes magníficas, que esto ya no es nada nuevo y ya se ha hablado muchísimo, por supuesto el índice lo que queda es una rentabilidad bastante mediocre, ¿no? Pero sobre todo mirando las small caps, fijaros, 5% de rentabilidad, el Dow incluso en 2023 está en negativo, el Russell 2000 también, son dudas, ¿no? Dices, ostras, el mercado alcista no es un mercado alcista tan fuerte como otros mercados alcistas que se han producido. ¿Y por qué está pasando eso? Pues vamos a verlo enseguida. Pero antes, la estacionalidad en años preelectorales. Este es el gráfico que veíamos hace unas cuantas semanas, decíamos, oye, vale, dentro de los alcistas, ¿cuál es el argumento más lógico a partir de aquí para poder seguir subiendo? Bueno, pues que la estacionalidad en años preelectorales, antes de elecciones en Estados Unidos, el mercado tiende a hacerlo bien. Y tiene lógica el argumento, porque el gobierno no va a dejar que el mercado lo haga mal justamente un año antes de elecciones. Entonces vemos que, de hecho, en línea gris tenemos el movimiento medio de los últimos 10 años preelectorales y en línea azul tenemos el movimiento este año del S&P 500 y vemos que está coincidiendo muchísimo. A partir de verano es cuando normalmente hay una corrección que termina normalmente en octubre, por lo que si esto se cumple y este argumento de la estacionalidad preelectoral se cumple, para finales de octubre deberíamos ver una buena rentabilidad y para inicios de noviembre también y para final de diciembre también. Deberíamos ver a partir de aquí ya un buen final de año. Lo que pasa que esta estacionalidad también podría fallar. Solo un argumento más y es un argumento dentro de los alcistas. Por eso ni el índice ha caído exageradamente ni ha perdido soportes importantes, pero tampoco está haciendo nuevos máximos. Enseguida vamos a mirar si queremos comprar este argumento de, oye, pues el índice lo hace bien en años preelectorales, vamos a mirar qué debe cumplirse, porque no vale solo con decir, oye, pues el índice lo hace bien en años preelectorales, voy a comprar. No, porque podría ser hoy un año en el que no lo haga bien, esto es una media. Podría ser este el año en el que no lo haga bien o se quede plano o incluso corrija un poco. Entonces vamos a ver qué otros indicadores deberían cumplirse. Entre ellos, la amplitud. Y la amplitud se puede mirar en diferentes formas. Se puede ver pues mirando al Russell 2000, como hemos visto, mirando al equal weight, como hemos visto, y como veis en este inicio de mercado alcista, la amplitud es bastante mediocre. De hecho, normalmente, en otros inicios de mercados alcistas, la amplitud tiende a ser más favorable y el small caps, como decimos, y el equal weight lo hacen mejor que el S&P 500. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí tenemos el porcentaje, una métrica más de amplitud, el porcentaje de empresas por encima de la media de 200 sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas acciones están por encima de su media de 200 en los diferentes índices? En el S&P 500 vemos que este porcentaje ha ido a la baja desde verano y lo hemos ido midiendo y ha ido a la baja exageradamente. Desde el 70% de acciones que estaban por encima de la media de 200, de su media de 200 sesiones, en el precio, ha caído hasta 32%. En el Nasdaq ha caído hasta 21% y en el NYSE ha caído hasta el 31%. Y eso no es lo preocupante es que son mínimos más bajos. Fijaros, el porcentaje de empresas que está por encima de la media de 200 cada vez es menor, por lo que cada vez hay más empresas que están perdiendo esa media de 200. Una media a medio o largo plazo para identificar si está la tendencia alcista o bajista de forma general y rápida, ¿no? ¿Qué podemos ver o qué podemos esperar? Pues si queremos una confirmación de que el mercado puede seguir subiendo, necesitamos una confirmación de amplitud. Necesitamos que este porcentaje vuelva a los rangos del 40-45% y se acabe esta
esta tendencia bajista que estamos viendo en la amplitud, ¿no? Esta tendencia alcista se rompa y empecemos a ver nuevos niveles. Por supuesto, os podéis suscribir y seguir al canal porque cuando esto ocurra, cuando la amplitud empiece a girarse, posiblemente el precio ya haya subido un poco. Sí, pero no pasa nada por llegar tarde. Es mejor llegar tarde y seguro y coger la parte del rally que realmente no tiene casi riesgo que intentar adivinar cuándo va a rebotar el índice y que te pille y que te dejen bragas, ¿no? Ahí es cuando vamos a estar atentos en el momento en el que la tendencia bajista de la amplitud empieza a girarse, ¿vale? Y ahí pues lo compartiremos en el canal. Otra confirmación que podríamos esperar, confirmación en el Nasdaq 100, porque por ahora no la hay. Por ahora vemos un índice que sigue corrigiendo desde verano, vemos una pauta correctiva que se sigue desarrollando desde verano. Fijaros, ¿qué necesitaríamos para que esta tendencia continúe, tenga continuidad? Que el QQQ, que de hecho ha sido el índice líder, si miramos todos los índices, ¿cuál ha sido el que mejor lo ha hecho? El Nasdaq 100. Pues el Nasdaq 100 necesita romper otra vez esta tendencia que lleva haciendo a la baja desde verano, que rompa este nivel en la zona azul que he marcado, pues a partir de los 375 en el QQQ si miramos el ETF, ¿de acuerdo? Mientras tanto, sigue en esta pauta bajista. ¿Podría venir aquí y buscar rebote? Totalmente, pero nosotros lo ideal sería esperar a estas confirmaciones para empezar a liberar zonas, ¿no? Y volver a tener esa continuidad alcista que todavía no se da. Y de hecho, desde que se han parado las líderes, es desde que el mercado ha dejado de subir. Y esto es algo lógico, lo decía William O'Neill. Y de hecho, si queréis aprender más sobre William O'Neill, su estrategia, cómo funciona, qué pautas sigue, os dejo abajo un link de acceso a un curso gratuito de 10 vídeos, ¿de acuerdo? 10 vídeos donde explicamos esta estrategia, todo lo que se puede uno formar tanto en inversión pasiva, activa, cómo diferenciar también las estrategias. Te lo dejo abajo en la descripción porque por si te interesa, lo tienes ahí. En cuanto pongas el email te llega directamente todos los vídeos, así que para que lo disfrutes si te sirve. Pero ¿qué decía William O'Neill? Decía, pues si las acciones tocan un máximo, las acciones líderes no continúan esa pauta de liderazgo, entonces el mercado en general va a pararse. ¿Y cuáles han sido las acciones líderes? Pues las de semiconductores. Ha sido el año de la inteligencia artificial. Entonces, si las de semiconductores han parado, que veíamos de hecho el ETF, esto lo llevamos viendo desde verano, esta consolidación, que no sabemos si es distribución, acumulación, pronto lo sabremos, porque sigue ahí en ese rango, veíamos desde verano que el ETF de semiconductores, el Vanek Semiconductor, SMH, tocaba un máximo, justo es a finales de julio, lo he apuntado, y desde ahí pues se tira lateralizando en esta caja, sobre todo corrigiendo a la baja, una pauta un poco correctiva a la baja, mientras lateraliza. Esto a nivel semanal podría ser una rotura aquí, luego, más adelante, o podría perder esta zona, ¿vale? No lo sabemos, acumulación o distribución. ¿Qué pasa? Que esperemos confirmaciones. Mientras el índice de semiconductores no haga nuevos máximos, mientras el índice no lo haga, de semiconductores, posiblemente el mercado siga atrás y posiblemente el mercado se pause. De hecho, Nvidia, fijaros, comparte Bespoke, Nvidia en los últimos 6 meses, está haciendo una especie de hombro cabeza a hombro en esta zona de consolidación que lleva haciendo durante meses. Hasta que Nvidia no continúe su pauta de subidas, el mercado posiblemente no tire, porque han sido las líderes. Y de hecho, si las líderes empiezan a fallar, el mercado va a fallar también. Porque hay que fijarse siempre en los líderes, no en los laggards, que decía William O'Neill. Los líderes son los que marcan hasta dónde va a llegar este rally. Si queremos que el rally continúe, los líderes tienen que seguir subiendo. ¿Qué otros líderes había? Tesla. Y Tesla, fijaros, presentación de resultados, márgenes, que ha sido lo más importante, porque por mucho que bajes los precios, los márgenes son lo importante que le preocupa a los inversores. Y por mucho que las ventas se disparasen, los márgenes importan, porque tú disparas las ventas, sí, bajas los precios, pero ¿qué pasa con la rentabilidad? Que es lo que le importa al inversor, ¿no? Y fijaros que ha sido en el momento en el que ha buscado esta corrección. Ahora tiene un soporte importante aquí, por lo que vamos a ver qué hace, pero Tesla, como veis también desde verano, desde julio, todas desde julio ha sido cuando se han empezado a girar, cuando buscaba el techo, es el sector de semiconductores cuando veía el techo. En julio es cuando esas se han empezado a parar. ¿Qué necesitamos? Que esas vuelvan a reactivarse. Por eso el Nasdaq 100, porque al final todas estas están en el Nasdaq 100. Entonces, si el Nasdaq 100 rompe este nivel, pues ahí tendremos confirmaciones alcistas. Hasta que no lo haga, para mí es pauta correctiva que va a seguir. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo.
Mientras tanto, ¿qué es lo que ha forzado esta pauta correctiva? Pues el bono a 30 años y el bono a 20 años y el bono a 10 años. Sobre todo las duraciones a largo plazo son las que han empezado a subir. Fijaros, la curva estaba invertida, ¿no? Porque la Fed sube tipos y los tipos a corto plazo suben más que los tipos a largo plazo. Perfecto. El 2 años vamos a decir que estaba en el 5% y el 10 años estaba en el 4%. ¿Qué pasa? Que la curva se tiene que desinvertir de alguna forma. Se puede desinvertir por una forma en la que los tipos a corto bajan y los tipos a largo suben. Eso se denominaría un bull steepening, es el caso más alcista. O se pueden desinvertir porque los intereses a largo plazo suben más rápido que los intereses a corto plazo. Entonces, estos se mantienen, pero estos suben. Y eso se denominaría un bear steepening. Eso es una desinversión de la curva bajista. ¿Por qué? Porque los tramos a largo plazo se van subiendo hasta que se ponen a la altura de los de corto plazo o incluso mayor. Y vuelves a tener la curva ascendente o en contango, ¿no? Cuando tienes los intereses de largo plazo más altos que los de corto plazo. ¿Qué ocurre? Que estos intereses, a medida que suben, son los más preocupantes, porque en el corto plazo no importa que los intereses suban tanto, no tienes un efecto tan restrictivo en la economía, pero en el largo plazo sí. ¿Por qué? Porque los bancos regionales tienen estos bonos, los fondos de pensiones tienen estos bonos, la gente se financia, las pequeñas empresas, las grandes empresas se financian a largo plazo, no a 1 año o 2 años vista, se financian a 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, todo eso lo que hace es que pongas más presión sobre el mercado. Y todo eso no solo presiona, por supuesto, al mercado de bonos, que hace que siga cayendo el precio, porque cuando el interés sube, el precio baja, ¿de acuerdo? Cuando el interés sube, el precio baja. De hecho, es el precio bajando lo que hace que el interés suba. Y cuando el interés baja, el precio sube. Entonces, no es solo lo que está causando en el mercado de bonos, sino toda la presión que causa a la hora de financiarse en el mercado a largo plazo. Y los intereses del bono a 30 años suben, los intereses a bono a 10 años también, sobre todo los tramos largos. Fijaros que el 10 años este mes rozaba el 5%, esta semana, disculpad, rozaba el 5%, y ha sido justo en el 4,998, ha tocado el otro día, y ha sido justo en ese momento cuando ha entrado demanda de compra de bonos, y entonces el interés ha vuelto a ceder un poco hasta el 4,9. Pero la semana que pasada lo veíamos en el 4,8. Entonces hemos vuelto a tener estas semanas subida de intereses, que es lo que está haciendo que las bolsas corrijan. Entonces, ¿qué necesitamos para que las bolsas también vuelvan a buscar impulso? Que los intereses toquen un techo, que dejen de hacer nuevos máximos. Si siguen haciendo nuevos máximos los intereses, las valoraciones se siguen comprimiendo. ¿Por qué se comprimen las valoraciones? Porque la tasa de descuento incrementa. Y cuando tú incrementas la tasa de descuento de unos flujos de caja futuros y los traes a valor presente, ahí es cuando te das cuenta de que la valoración se ha comprimido por una subida del WACC, por una subida del coste de capital. Entonces, esa tasa de descuento va incrementando. Necesitamos que los intereses toquen techo y empiecen a ceder para que las bolsas lo puedan hacer bien, y sobre todo los activos de alta duración. De hecho, los bonos han sido una mala inversión en los últimos 10 años. Nos trae aquí el gráfico Charlie Vilello, donde nos muestra el retorno del TLT, que sigue haciendo nuevos mínimos, ¿vale? Pero enseguida vamos a ver. El TLT es un ETF, hemos visto alguna vez en el canal, el ETF de bonos a largo plazo, ¿vale? Más de 20 años, ¿vale? Pero tiene una duración realmente de 17, creo que lo calculé una vez. ¿Vale? La duración aproximada es de 17, lo tenéis en el fact sheet del ETF de bonos. Es un ETF con alta duración, ¿vale? Entonces, si los tipos a largo plazo suben, este ETF te lo cargas. Tiene una sensibilidad muy grande, entonces está haciendo nuevos mínimos, ¿vale? ¿Pero qué está pasando? Pues que se está dando la mayor entrada de dinero en bonos del Tesoro desde 2010. Y esto también compromete a la renta variable, porque aquí, a partir de ahora, os voy a enseñar antes esto, si miramos lo que nos pagan de más por meter nuestro dinero en bolsa, la propia Fed publica este gráfico donde el Equity Risk Premium, que es el extra de rentabilidad que te vas a llevar por invertir en bolsa en vez del activo libre de riesgo, está por debajo de la mediana histórica desde 1990. La mediana es de 4,73. Normalmente te tiene que dar 4,73% de Equity Risk Premium el invertir en bolsa en vez del activo libre de riesgo, de mediana, mientras que estamos viendo que la mediana está por debajo del 3. Entonces no hay casi un incentivo para invertir en renta variable en vez de renta fija. ¿Y qué? ¿Te vas a llevar un 2% más, un 1% más? ¿Vale? Pero la renta fija, si yo mantengo un bono a 5 años al 5%, me voy a llevar un 5% durante esos 5 años. Que luego ahora me dirá alguien, no, pero mira lo que ha caído el ETF de renta fija, mira lo que ha caído los precios de renta fija. Sí, pero eso es el precio en mercado secundario. Eso si yo quisiese vender antes de los 5 años. Si yo quiero vender antes de los 5 años y el interés ha subido más, vamos a decir que el interés ha subido al 7, a lo mejor el precio de mis bonos ha caído a 80 en vez de a 100. Entonces, ahí yo sí que si quiero vender tengo una pérdida. Pero si yo mantengo a vencimiento, yo me voy a llevar el 5% durante 5 años y luego recuperar el principal. ¿Cuál es mi único riesgo? Que la inflación sea superior al 5%. Y entonces mi tasa real sea menor.
¿Qué dice KGB Kitty, un tuit muy interesante sobre la mayor entrada de dinero en bonos del Tesoro desde 2010? Fijaros, el Bank of America ha publicado su informe de flows, donde muestra las entradas de dinero y vemos 36 semanas seguidas de entradas de capital en los bonos, la mayor racha desde 2010. ¿Y qué dice Kitty aquí? Bueno, dice, normalmente cuando los asset managers hacen algo se suele usar como sentimiento contrarian, ¿no? Si todos los gestores de fondos están comprando bonos, pues yo voy a vender bonos, ¿no? ¿Y qué dice Kitty aquí? Dice, bueno, la compra de bonos ha incrementado otra vez este mes por 6 meses consecutivos hasta un nivel muy elevado. ¿Es esto un contrarian indicador para los que están comprando bonos? No tan rápido. Este grupo de inversores a largo plazo ha estado infraponderando, ha estado bajista en bonos por 10 años, antes de empezar a cambiar su posición 6 meses atrás. De hecho, durante ese tiempo, el risk-reward, el ratio riesgo-beneficio de tener bonos, era terrible. Y lo que siguió fue el mayor mercado bajista de la historia en los bonos. También es importante mencionar que la última vez que los fondos también tuvieron una posición tan extrema de sobrecompra en los bonos fue en 2008. Y ahí la rentabilidad fue espectacular. ¿Por qué? Porque si yo compro un bono al 5%, vamos a decir que lo puedo mantener al vencimiento durante 5 años. Perfecto, me va a llevar ese 5%. Pero si incluso hay una recesión y los intereses bajan, el precio del bono se me va a disparar por efecto de duración. Y entonces yo puedo venderlo en mercado. Entonces tengo dos opciones. O bien me comprometo al 5% durante 5 años y si los intereses suben, me da igual porque yo no voy a vender en mercado. Y si los intereses bajan y hay una recesión, ahí es cuando yo hago mucho dinero, porque ahí es cuando el bono se revaloriza y gano. Por eso los grandes gestores, asegurando un 5% a 10 años, les da igual. Dicen, mira, ya tengo los fondos de pensiones, los que no buscan una rentabilidad exagerada, dicen, mira, ya tengo un 5% asegurado, cubro la inflación y si hay una recesión, pues venderé mis bonos. Y si no, pues los mantengo a vencimiento a 10 años. Eso es lo que están haciendo muchos gestores y por eso estamos viendo 36 semanas consecutivas de compras de bonos. Y esto es dinero que no va a entrar a la renta variable. Por eso también hay que tenerlo en consideración, ¿vale? Por ese equity risk premium. Porque ahora, si comparamos y decimos qué es lo que me merece más la pena, pues obviamente los gestores de fondos están mereciéndoles más la pena aprovechar los intereses tan altos. Y si los intereses empiezan a irse al 6, 7 o 8%, como dicen algunos locos, pues oye, ¿qué puede pasar? No digo que no es imposible, es improbable, pero no imposible. Pero entonces ahí aprovecharán aún más a comprar. De hecho, la subasta de 20 años de este año ha sido increíblemente buena porque ha habido mucha demanda, ¿vale? Ha habido mucha demanda en la subasta a 20 años esta semana. Así que se ha mostrado demanda a partir del 5% interesante. Mientras tanto, ¿por qué los intereses suben? Vamos a intentar entender, vale, ahora hemos visto la posición de los inversores desde el punto de vista de los bonos ofreciendo ya un 5%. Pero ¿por qué los intereses han seguido subiendo? ¿Por qué siguen subiendo? Bueno, pues porque las peticiones iniciales de desempleo esta semana siguen en mínimos. Y eso significa que todavía no hay despidos masivos en el mercado laboral y que eso podría ser inflacionario en el futuro. Entonces el mercado descuenta que todavía pues los intereses tienen que seguir subiendo. Eso puede ser una razón. De hecho, no tan rápido, el mercado laboral sí que es verdad que las peticiones, hemos dicho 1000 veces, las peticiones iniciales de desempleo están en mínimos. Todavía no hay destrucción del empleo, pero sí que hay enfriamiento. Y será cuando las peticiones iniciales de desempleo empiecen a buscar los 300, 350.000 cuando podremos tener una lectura adelantada de recesión. Si eso no pasa, es muy difícil que haya recesión, porque si el empleo se mantiene fuerte, es difícil que haya una recesión. Entonces, ¿qué tiene que pasar antes de que haya una recesión? Que las peticiones iniciales de desempleo se disparen a 350, 400.000 semanales, ¿vale? Eso sería un indicador de que se está destruyendo empleo. De todas formas, pese a que ha sido un dato extremadamente fuerte para el mercado laboral, porque no muestra casi desempleo, fijaros en las peticiones continuadas, que esto es de gente que ya está despedida, pero que sigue cobrando el paro, entonces no encuentra trabajo. Las peticiones continuadas poco a poco van en tendencia alcista y se van acumulando, 1.73 millones ha sido el dato de este mes, se van acumulando por lo que se va viendo ese enfriamiento del mercado laboral. Todavía no hay despidos masivos, pero la gente todavía no, cada vez le cuesta más encontrar trabajo y cada vez le cuesta más negociar posibles cambios de trabajo. Otra posibilidad de la subida de intereses en los tramos largos ha sido las expectativas de inflación, que han vuelto a incrementar. Recordad, las expectativas de inflación son una jodienda para la Fed, porque si incrementan, la Fed se hace caca. Lo decíamos en el vídeo de la semana pasada. 2,52 han incrementado desde el 2,20 aproximadamente las expectativas a 5 años en el break-even. Entonces, esto ha podido ser lo que también incentive la subida del oro de la última semana, además de los riesgos geopolíticos, por supuesto, y puede ser también que lo que hace que el inversor exija en tramos largos una rentabilidad mayor. Aquí estamos mirando 5 años en adelante. Si sube la inflación esperada a largo plazo, el inversor va a requerir un interés mayor en el largo plazo para tener una rentabilidad real positiva, ¿vale? Para tener mayor rentabilidad real.
De hecho, el oro, fijaros, hablábamos del oro, ha subido fuertemente estas últimas semanas, increíble este nivel de soporte que aguantaba, ha roto la tendencia que vigilábamos la semana pasada. Fijaros que yo tenía dudas de que rompiese esto de forma tan rápida, pero lo ha roto. Y lo ha roto y ahora topa la resistencia aquí, ¿vale? 184. Esta resistencia es muy importante. Esta resistencia es muy importante, hay que empezar a validarla por aquí. Entonces, a partir de aquí ha habido bastante rechazo en este nivel por la subida de intereses tan drástica que se ha dado, nominales, pese al repunte de las expectativas de inflación, y podríamos ver otra vez una corrección antes de volver a tomar impulso. ¿Qué me ha fallado también? Que las mineras junior, las que son más de riesgo, todavía no confirman, ¿vale? Siguen en esta tendencia, han intentado romper, pero esta vela que dejan rechaza bastante. Entonces, me gustaría que las mineras junior empiecen a continuar para empezar a ver un oro que pudiese incluso volver a máximos. Necesito confirmación de las mineras junior, ¿vale? Así que podemos vigilar esto esta semana. ¿Por qué también puede ser la subida de intereses? Bueno, pues por lo que está pasando, porque esto ya es un circo y es un chiste, y es que la deuda estadounidense alcanza más de $100.000 por ciudadano estadounidense. Fijaros el déficit, ¿de acuerdo? Desde 2020, cómo se ha disparado en Estados Unidos. Pero es que esta semana conocíamos que Joe Biden va a solicitar $105.000 millones al Congreso para Israel, Ucrania y la crisis migratoria. Ya hablábamos de la deuda, de todo el impacto de la deuda en Estados Unidos la semana pasada, pero esto, por supuesto, más endeudamiento y sobre todo ver más paquetes de ayuda de $100.000 millones, están haciendo que el mercado también vea que posiblemente van a tener que haber intereses a largo plazo más elevados. Y de hecho, Powell en la reunión que hemos visto lo explicaba, decía: esta es la razón también por la que los intereses están subiendo, por el endeudamiento fiscal y por el QT, no tanto por la subida de tipos de interés o que la Fed siga manteniendo los tipos altos, sino por el endeudamiento que se está haciendo y también la oferta que se está haciendo de bonos y de deuda en los mercados. Recordar, la deuda alcanza más de $100.000 por ciudadano estadounidense, así que ahora, más que nunca, es momento de formarse, de aprender a invertir, y por eso abajo te dejo el curso en la descripción por si te interesa. Recuerda que lo tienes en el primer link de la descripción. Aún así, claro, con tanta deuda, ¿dónde está la recesión? Es imposible que haya una recesión si Joe Biden no para de gastar dinero. Si es que si no paran de endeudarse el gobierno, ¿cómo va a haber una recesión? Entonces se espera que el PIB crezca por encima del 5% en el tercer trimestre. Eso, el GDP de Atlanta, lo está estimando ahora el modelo. 5% sería un crecimiento mayor que en China. ¡Qué barbaridad! Veremos si se cumple, pero claro, con este déficit fiscal y con este gasto del gobierno es difícil, ¿no? Se ha publicado también el indicador adelantado ley, cae un menos 0,7% en septiembre. 1 año y medio ya de caídas consecutivas. El indicador adelantado, que os dejo un vídeo también en la descripción por si queréis saber cómo se mide y qué es lo que mide, el indicador adelantado se adelanta de 7 a 12 meses al ciclo económico, ¿de acuerdo? Y lo que mide es dónde estará la economía de 7 a 10 meses. Y el ley de la Conference Board está diciendo que en 2024 habría recesión. Pero claro, el ley de la Conference Board viene cayendo desde casi todo 2023 y todavía no hemos visto esa recesión. ¿Se está equivocando el ley o es que ha llegado demasiado pronto? ¿O es que este gasto fiscal va a permitir evitar la recesión? No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que la deuda se paga. Tarde o temprano se paga. Y se paga pues o con mayor impuestos o con una mayor inflación, como decía el gran Milton Friedman, ¿no? Así que veremos cómo impacta todo eso, ¿no? en el futuro. Y si miramos los índices, vemos el QQQ, el Nasdaq 100, que para validar una continuidad de la tendencia alcista deberíamos ver una rotura en esa zona, en esta tendencia a la baja, que justamente coincide con el FIBO 78.6 a partir de los 373, 374 en el ETF QQQ Nasdaq 100. También en el SP500 vemos más debilidad que en el QQQ. De hecho, está intentando perder la media de 200, cuidado con eso. Podría, por último, buscar apoyo en esta zona, que sería el FIBO 50, y para mí el FIBO 50 es un punto de no retorno, ¿vale? Este nivel se tiene que aguantar sí o sí si queremos mantener la tendencia alcista secular desde octubre en el SP500, porque el FIBO 50 es lo que distingue cuándo los mercados alcistas han aguantado y cuándo no. Recordar que todos los mercados alcistas han aguantado su FIBO 50, han retrocedido el 50% de la caída y se han mantenido por encima. Si el FIBO 50 no se mantiene, será una señal preocupante, así que sí, tenemos esa media de 200 todavía, vemos si esta semana buscará impulso, tenemos el FIBO 50, que sería la zona límite en los 4.171, y luego en la zona alta para empezar a buscar roturas, pues de nuevo, pues roturas por encima de 4.386, recuperando además, de hecho, esa media de 50 y antes, por supuesto, la media de 20, ¿no? Iremos viendo cómo se comporta el índice. Las líderes necesitan hacerlo bien para que también los índices acompañen. Y amplitud, vigilando muy de cerca. Hemos visto antes la amplitud con el porcentaje de empresas por encima de la media de 200. Aquí vamos a verlo con el Russell 2000. 2.000 pequeñas y medianas empresas. Vemos que el Russell 2000 sigue en esta lateralización. Yo creo que cuando el Russell 2000 rompa esta caja, aquí será el signo donde tengamos realmente que exponernos al 100% en renta variable. Todavía lleva sin pasar, hubo un intento este verano, pero hemos visto que no, que fue otro techo más.
Entonces, para mí hace falta ese intento. ¿Se puede jugar este rebote? Sí, hombre, se puede intentar, pero ya eso se lo dejo a los especuladores. Yo prefiero reducir riesgos para exponerme. Si esperamos esta zona, aquí debería intentar buscar un rebote. La vela semanal es muy fea y con volumen, así que cuidado si estas zonas se empiezan a perder, ¿vale? Si el Russell 2000 perdiese estas zonas, sería un indicativo de bastante riesgo. RSP también es SP500 equal weight, mismo peso para todas las acciones, también en zonas de soporte, donde podría buscar un intento de soporte, pero la tendencia desde verano viene siendo corregir. Y de nuevo, si perdiese también estas zonas, sería bastante preocupante para la amplitud y para los índices en general. Así que os dejo todo esto para revisar. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, no olvidéis darle un buen like y revisar en la descripción todos los recursos que tenemos y pasarlo bien esta semana. Nos vemos, como siempre, la semana que viene. Chao, chao.